Un saludo especial en nombre de Ore Capacitaciones, bienvenidos a su primera clase de anatomía y fisiología. Importantísima para la aplicación de los primeros auxilios, ya que sobre ellas que podemos entender el funcionamiento del cuerpo humano y obviamente resolver los problemas. Muchas personas están acostumbradas a hacer 50.000 cosas con las víctimas, con los pacientes, pero ni siquiera conocen cómo está compuesto el cuerpo humano, ni mucho menos cómo funciona. Para eso vamos a tener presentes dos importantes términos. Uno, anatomía. En sus ayudas podrán encontrar la información que estamos dando. El término anatomía designa tanto la estructura de los organismos vivientes como la rama, que es una rama importante de la biología. Estudia las estructuras y el caso de la anatomía humana se convierte en una parte fundamental de la medicina. Es decir, anatomía, estructura, lo podemos resumir como estructura. Y el término fisiología es otro que está muy relacionado con el anterior. Entonces, fisiología es la ciencia que estudia las funciones multicelulares de los seres vivos, es decir, toda la parte celular. Es una de las ciencias más antiguas del mundo. Muchos aspectos de la anatomía están relacionados con la fisiología y hacen parte de todo lo que tiene que ver con el comportamiento del cuerpo humano. Debemos entender no solamente cómo es la estructura, sino cómo funciona. Funciona. Entonces resumimos, anatomía, la parte de la estructura, y fisiología, su función. Si entendemos perfectamente cómo está anatómicamente compuesto el cuerpo humano y entendemos cómo funciona, va a ser muchísimo más fácil entender cómo lo atendemos. Hasta ahí vamos a iniciar la primera parte. Para poder hacer el estudio vamos a tener en cuenta algunos órganos muy importantes en el cuerpo humano, que son los siguientes. El corazón, el pulmón, el cerebro, el hígado y el riñón. Son los órganos más importantes del cuerpo humano, conocidos en algunos textos como los órganos blanco o órganos diana. ¿Qué significan órganos blanco o órganos diana? Son los órganos más importantes del cuerpo humano. Es a donde tenemos que direccionar la atención. Entonces, conocidos como órganos blanco. No porque sean de color blanco, sino porque son el punto a donde hay que prestar la atención. Son los órganos más importantes del cuerpo humano. ¿Por qué tenemos presente esto? Porque si nosotros tenemos en cuenta el funcionamiento del corazón, el pulmón, el cerebro, el hígado y el riñón, podemos hacer toda la parte de reanimación, tanto básica como avanzada. Todo lo que afecte el corazón, lo que afecte la parte circulatoria, los grandes vasos, todo lo que tenga que ver con hemodinamia, es decir, con la parte sanguínea, va a afectar el corazón. Todo lo que afecte la parte pulmonar, la vía aérea superior, la parte de la vía aérea inferior, las obstrucciones pulmonares o las dificultades pulmonares, afectará el pulmón. Todo lo que tenga que haber afectación en el sistema nervioso central, cerebro, obviamente afecta a este órgano blanco, en el hígado y en el riñón. Entonces nosotros miramos qué afectaciones hay directa o indirectamente sobre estos órganos y sobre eso vamos a prestarle la primera atención a la víctima dando la importancia a los órganos más importantes del cuerpo humano. Pero para este curso, inevitablemente tenemos que sumar algo muy importante y son los huesos. Es un tejido que tenemos que tener presente porque sobre él vamos a sostener todas las estructuras anteriormente mencionadas. La idea es que en esta parte de anatomía veamos la parte ósea, corazón, pulmón, cerebro, hígado, riñón y podamos darle importancia a estos tipos de órganos y vamos a describirlos lo más básico posible porque hay que entender que este es un curso donde la parte anatómica no vamos a hacer grandes ampliaciones sino vamos a hacerlo muy básico pero puntos fundamentales. El hueso. El hueso es un órgano resistente, duro, que forma la parte del esqueleto de los vertebrados. Es un tejido óseo especializado como tejido conjuntivo y de las células. Es decir, el hueso es un tejido conjuntivo, denso, pero a su vez ligeramente elástico. Conjuntivo porque tiene la capacidad de unir, denso por su estructura
y ligeramente elástico porque sobre todo en los niños hablamos de cartílago, que el cartílago es un hueso inmaduro, que a medida que los niños van creciendo se van solidificando, porque de no ser así entonces los niños no crecerían. Es el caso de los huesos del cráneo, las fontanelas, en el caso de la parte articular, incluso en los huesos de los niños se puede ver algo que se llama el efecto de esponja, y es que ellos pueden tener alguna pérdida de su estructura, de su movimiento, pero fruto de este tejido cartilaginoso retornan fácilmente a su normalidad. Esto es lo que hace que los huesos de los niños sean muchísimo más resistentes, el hecho de que sean elásticos. En los adultos se ve, pero a medida que van creciendo va disminuyendo esa elasticidad hasta llegar al momento en que se pierde, pues con los años, con el deterioramiento de la pérdida de calcio, la parte mineral que inevitablemente va generando mayores lesiones. Y muy notorio en el caso de las mujeres que por sus pérdidas permanentes de calcio a través de la menstruación, a través de los partos, pues obviamente pierden muchísimo más resistencia ósea. Vamos a empezar a ver algunas cosas importantes en el hueso como son sus funciones. Dentro de las funciones del hueso vamos a encontrar varias. ¿Para qué nos sirve el hueso? Vamos a encontrar, le dan forma. ¿Qué es dar forma? Es la parte que podemos determinar la estructura general del cuerpo. Se encargan de proteger. ¿Proteger como qué? El cráneo es un hueso que protege el cerebro, los órganos de la parte superior. La protección también la da la caja torácica, que se encarga de proteger todos los órganos pulmonares, el órgano pulmonar, perdón, el corazón. Las caderas protegen la parte genital, la parte geniturinaria, la parte de los órganos reproductores. También permite el tamaño y la contextura del cuerpo, es una función importantísima. Si usted es alto, si usted es bajo, si usted es de una contextura fuerte o delgada, tiene una incidencia importante en la estructura ósea. Participan en el movimiento siempre y cuando el hueso esté relacionado con ligamentos, articulaciones, tendones, músculos y algo muy importante, el sistema nervioso central. Se encarga del abastecimiento importante de los minerales del cuerpo humano, guarda una gran reserva de minerales importantes para la parte de la circulación, la parte de la estructura y resistencia. Es una gran reserva energética y algo muy importante también es la función hematopoyética. Y la función hematopoyética hace relación a la producción de sangre. Es aquí donde se producen los glóbulos rojos y donde se producen los glóbulos blancos. Recordémonos que los glóbulos rojos es lo que hablamos de hematocrito y hemoglobina, y los glóbulos blancos hablamos de lo que son los leucocitos, es decir, la línea de defensa del cuerpo humano. Entonces ahora vamos a ver a nivel general, entonces funciones del hueso, pues todo lo que tiene que ver con forma, protección, género, resistencia, movimiento, la parte de producción de minerales, la parte de reserva de energía y la parte de producción de sangre. Vamos a comenzar a ver diferentes partes del hueso y en sus ayudas van a encontrar la primera, que es el cráneo. Miremos una imagen del cráneo donde nos va a mostrar a nivel general y vamos a dar la explicación técnica del cráneo. Luego de haber visto estas imágenes del cráneo, vamos a determinar entonces qué es el cráneo. El cráneo es una estructura ósea, rígida, es una bóveda que se encarga de sostener y contener los órganos más importantes, en este caso toda la parte visual, la parte del cerebro, la parte del encéfalo. Más o menos hablamos de que el cráneo contiene 1450 mililitros en un adulto y es una bóveda de gran protección. Entonces vamos a relacionar algunas de las partes que ustedes vieron en las imágenes. Entonces esta es la región frontal. Vamos a relacionarla tanto de lado como la parte frontal. Vamos a ver la región parietal, que está relacionada en estos costados. La temporal y la occipital. Encontramos los huesos propios de la nariz, huesos propios. Acá encontramos el vómer,
encontramos el maxilar superior, sería esta parte de acá, y maxilar inferior. También en algunos textos lo vamos a poder encontrar como mandíbula. Maxilar inferior o, coloquémosle acá, mandíbula. Encontramos una prominencia ósea muy importante a los lados de nuestro rostro, que son el arco cigomático. Si nosotros miramos la parte lateral lo vemos de esta manera, si miramos la parte frontal lo vamos a ver de esta manera, o también lo podemos encontrar en la base del cráneo, que encontramos un agujero que se llama el agujero magno, que está, aquí vamos a encontrar unas carillas articulares, que es la porción inferior de nuestro cráneo. Eso es muy importante para relacionarlo en situaciones clínicas como el trauma craneoencefálico. Citemos uno de los posibles ejemplos. Si un paciente tiene una lesión en la región frontal y se desplaza hacia la región parietal, diríamos que es una región frontoparietal. Lesión frontoparietal. Le vamos a colocar si es derecho o izquierdo, digamos que es derecha. Es como colocarle un apellido. Si tenemos una lesión que vaya de la región parietal a la región temporal, diremos entonces que esta es una lesión parieto-temporal. Aclaramos si es derecho o es izquierdo. O por el contrario, decimos que es una lesión de la parte occipital a la región temporal, diremos que es occipito-temporal. Y describiremos si es derecho o es izquierdo. Digamos que un paciente tiene una lesión mucho mayor, digamos que va de la región occipital a la región temporal, pasando por la región parietal y terminando en la región frontal. Podemos determinarlo de la siguiente manera: occipito, temporo, parieto, frontal. Occipito, temporo, parieto, frontal. Derecha o izquierda. Tengan presente que cuando iniciamos en la parte occipital, se da por hecho que ese fue el primer sitio donde se generó la liberación de energía y terminó en la región frontal. O describámoslo a la inversa: fronto, parieto, temporo, occipital. Derecho o izquierdo. En ese caso relacionaremos la lesión de la región frontal, parietal, temporal y occipital. Ese sería el recorrido. Esto es muy importante conocerlo porque cuando relacionemos nuestra parte de descripción anatómica en trauma craneoencefálico, inevitablemente tendremos que hacer la descripción de la estructura del cráneo. Vamos a dar paso ahora a unas imágenes que tienen que ver con la región de las costillas, otra parte importante dentro de la estructura ósea. Luego de haber visto las imágenes de las costillas, entonces determinamos que la anatomía de las costillas hace relación a que son huesos largos, planos y que en conjunto conforman la caja torácica. La mayoría de los vertebrados se encargan de rodear la parte de los pulmones y permitir la expansión. Algo muy importante para aclarar es que las costillas, al final donde están unidas al esternón, que está la parte que se une al esternón, es un cartílago. Esto se llama el cartílago condral o cartílago costal. Por ello es importante determinar que algunas personas dicen que cuando hay una reanimación cardiopulmonar, las costillas se fracturan. En realidad, un cartílago no se fractura, un cartílago se luxa. Es decir, lo que se podría fracturar sería el hueso, pero en esta parte donde hacemos la presión es un cartílago. El resultado se luxa, más no se fractura. Decimos que la costilla 1 a la 7 se conocen como costillas verdaderas. Las costillas verdaderas entonces son de la 1 a la 7 y se llaman verdaderas porque se unen desde las apófisis transversas de la columna y van directamente unidas al esternón. Hay otro grupo que son las falsas, que se dividen en dos grandes grupos: las vertebrocondrales, que son la 8, la 9 y la 10.
Se llaman vertebrocondrales porque van desde las vértebras, apófisis transversas, hasta la región condral, que es la parte final del cartílago costal. Y las flotantes, que pertenecen al grupo de las falsas, tenemos la 11 y la 12. Y se llaman flotantes porque vienen desde las apófisis transversas de las costillas y no se articulan con ninguna parte. Aquí encontramos la clavícula. Vamos a encontrar dos clavículas, es un par, ¿sí? Vamos a encontrar el omóplato, también conocido como escápula, y vamos a encontrar el húmero. En esta articulación entre el húmero, el omóplato y la clavícula se forma una articulación que se llama el acromion, que es la articulación que forma lo que nosotros conocemos comúnmente como el hombro. Es importante aclarar que debajo de cada costilla pasan dos venas, un nervio y una arteria. Este paquete vascular es muy importante para tenerlo presente porque en maniobras de reanimación, en maniobras de descompresión torácica como los casos de neumotoras a tensión, que lo vamos a ver más adelante, debemos tener presente que para hacer la descompresión torácica, siempre por la parte inferior de las costillas, cada parte inferior de la costilla, no por la parte superior, no por el techo, sino por el piso, pasa un paquete vascular. Dos venas, un nervio, una arteria. Importante para considerar en la parte de la anatomía, de la estructura de nuestra caja torácica. Continuaremos ahora con vértebras. Damos continuidad a la porción de la columna. Recordemos que la columna vertebral o raquis o espina dorsal es una compleja estructura que se encarga no solamente de dar sostén al cuerpo, tanto la parte apendicular, lo que son las extremidades, sino protege la médula espinal, que es un tejido extremadamente importante, y la continuación del sistema nervioso central. Dentro de la estructura de la columna vertebral vamos a encontrar unas características anatómicas a nivel general. Entonces hablemos de las estructuras básicamente generadas de la columna. Entonces tenemos lo que es una vértebra, este sería el cuerpo de la vértebra. Acá vamos a ver unas prominencias laterales. Voy a colocar acá las dos imágenes, tanto lateral como de frente. Acá la podemos ver de lado, cuerpo de la vértebra. Estas prominencias se van a conocer como apófisis sifoides. Apófisis transversa. La apófisis transversa son estas, que aquí es donde articulan las costillas. Vemos acá que es la apófisis espinosa, que es la que realmente nosotros tocamos cuando nos tocamos la parte de la columna en la región posterior. Eso que sentimos que hace una prominencia es la apófisis espinosa. Acá tenemos dentro de la estructura de la vértebra un espacio en su interior, que es este, que es por aquí donde pasa la médula espinal. Vemos unos orificios laterales, que son estos, que son los orificios transversos. En esos orificios transversos es donde sale una compleja rama espinal. Todo lo que son nuestros nervios espinales salen de acá, que provienen de la médula espinal. Es la gran importancia que tiene la columna frente a la protección de estas áreas. Nuestra columna cervical, nuestra columna vertebral tiene varios grupos, específicamente los siguientes. Voy a borrar acá. Entonces vamos a encontrar que nuestra columna se divide en la parte cervical, la parte torácica o dorsal, la parte lumbar y la parte sacra. Las vértebras cervicales las vamos a conocer con la letra C y las vamos a denominar desde la C1 hasta la C7. Son 7 vértebras cervicales. Acá tenemos C1, acá tenemos C2, este es el atlas y este es el axis.
Aquí podemos encontrar que la diferencia entre ellas es que las apófisis transversas son un poco más anchas, las apófisis espinosas son bífidas, terminan en 2, y esta apófisis espinosa que termina en 2 le da una característica de resistencia a nuestra columna. Acá tenemos unas curvitas, unas pequeñas prominencias conocidas como carillas articulares. Esta parte del atlas y la axis es extremadamente importante porque es ahí donde se une la parte de la columna con el cráneo. Recordemos que en la base del cráneo teníamos un agujero magno y en ese agujero magno es que se van a articular estas dos primeras vértebras. De aquí en adelante las vamos a llamar C3, C4, C5, C6 y C7. Entonces, cervicales tenemos 7. Dorsales, que son estas incluso son las dorsales, tienen la apófisis espinosa un poco más alargada y la estructura cada vez que va descendiendo se va volviendo más grande. Acá tenemos 12 vértebras dorsales de T1 a T12. Es aquí donde nosotros hacemos la justificación que tenemos 12 costillas, porque la primera costilla se inserta en T1, la segunda en T2 y la última costilla flotante, si recordamos, se inserta en T12 en las apófisis transversas. Nacen en la apófisis transversa y se dirigen hacia adelante, entonces ahí podemos confirmar que tenemos 12 pares de costillas. Las lumbares, entonces tenemos 5 lumbares que son un poco más gruesas, aquí las colocamos, son 5 lumbares, son un poco más gruesas, la apófisis espinosa es más achatada, más grande y le da muchísimo más resistencia. Y por último terminamos con las sacras, que es la fusión de 5 vértebras, 1, 2, 3, 4 y 5. Estas 5 vértebras son las que hacen que el sacro sea mucho más resistente y es aquí donde se alojan el resto de las vértebras hacia arriba. Y por último tenemos el coxis, que es la porción final de nuestra columna vertebral. De aquí no termina nuestro sistema nervioso central, nuestra médula espinal se prolonga porque de aquí vamos a tener una rama de nervios conocidos como cola de caballo. Esa cola de caballo es la que genera todas las terminaciones nerviosas que van a las extremidades y miembros inferiores. Entonces vamos a recordar, nuestra columna se va a ver más o menos de esta manera y luego va a terminar de esta forma: las cervicales, las torácicas, las lumbares, las sacras y las coxillas. Esta forma le da la resistencia y la estructura a nuestra columna: 7 cervicales, 12 torácicas, 5 lumbares, 5 sacras, 3 coxillas, para un promedio de 33 vértebras. Continuamos entonces con otro órgano blanco y dando inicio a los órganos blancos hablamos del pulmón. El pulmón es una estructura de origen embrionario que pertenece al sistema respiratorio y está contenido dentro de la caja torácica. Sus porciones y sus medidas varían de acuerdo a la edad del paciente y está relacionado directamente con la parte circulatoria. Pulmón y corazón, el matrimonio perfecto. Acá antes vamos a hablar de la estructura del pulmón. Entonces hablamos que nuestro pulmón tiene una estructura externa que le protege. Tenemos 2 pulmones, pulmón derecho, pulmón izquierdo, y esa estructura o esa tela que le recubre se llama pleura. Nuestro pulmón se divide, el lóbulo derecho, en este caso, se divide el pulmón en 3 lóbulos: lóbulo superior, lóbulo medio y lóbulo inferior. Y el pulmón izquierdo se divide en 2 lóbulos: lóbulo superior y lóbulo inferior. ¿Esto por qué? Porque nuestro pulmón izquierdo le da una parte a nuestro corazón. Aquí le da un espacio a nuestro corazón. La unidad funcional del pulmón son los alvéolos. Los alvéolos son los sitios más pequeños donde realmente ingresa el oxígeno por la tráquea, por los bronquios, los bronquiolos primarios, bronquiolos secundarios, terminando en los alvéolos. Los alvéolos tienen una gran cantidad de vasos, tanto arterias como venas,
y es allí donde se da el intercambio gaseoso. La unidad funcional entonces del pulmón son los alvéolos. Importante, los alvéolos en los niños tienen una gran relevancia, sobre todo en las personas o en los niños que nacen a edades prematuras, ya que hay una sustancia líquida que hace que no se colapsen, que se llama surfactante pulmonar. Surfactante pulmonar. Cuando hay ausencia de surfactante pulmonar, los pulmones se pueden colapsar. Es lo que le pasa a los niños recién nacidos o los niños pretérmino. Es que su estructura anatómica ya está formada, pero no hay suficiente surfactante pulmonar. Resultado, los alvéolos se colapsan. Cuando ese niño nace, hay que aplicarle un medicamento que se llama Sulbactam, y lo que hace es dilatar los pulmones. Recordemos que en los niños la gran prioridad es la vía respiratoria. Esto en cuanto a la anatomía de nuestra estructura pulmonar. Importante considerar, nuestros pulmones habitualmente consideramos que solamente sirven para respirar, pero tienen dos funciones, la parte respiratoria y la función no respiratoria. Vamos a aclarar dos términos. Respirar es el intercambio gaseoso, es ese oxígeno que ingresa a nuestro sistema, que en los alvéolos hace el intercambio, que llega a las células y cumple su función de oxigenación. Pero ventilar es el proceso de entrada y salida de aire. Para términos técnicos, no todo paciente que respira ventila, es decir, no todo paciente que esté haciendo ventilación significa que esté respirando. ¿Por qué? Porque no todo el oxígeno a veces ingresa a las células donde lo necesitan. Importante que tengamos ese concepto. Lo que tiene que ver con respiración hace relación a una función de los pulmones donde se realiza el intercambio gaseoso y ese oxígeno llega a la sangre. Es importante que los alvéolos se encarguen de esta función, y cuando los alvéolos no están en un estrecho lazo o están dañados, no se permite ese intercambio del oxígeno a las células y del dióxido de carbono al exterior. La función respiratoria, oxigenación. La función no respiratoria hace relación a varias cosas. Una, que es la acción de filtro, que el pulmón no solamente se encarga de que entre y salga aire, sino se encarga de limpiar y proteger todo el sistema respiratorio gracias al sistema mucociliar. El sistema mucociliar son todas las vellosidades que encontramos en la vía respiratoria alta, específicamente en la nariz, donde hay unas células que se llaman macrófagos, que son las que se comen las bacterias o los agentes externos que puedan contaminar. Entonces, acción de filtro, proteger. Acción metabólica, el pulmón se encarga también de ayudar al control de la tensión arterial, al control hormonal, ¿sí? Es importantísimo para las pacientes que tienen, por ejemplo, problemas de tensión arterial, va a ayudar muchísimo el oxígeno frente a un sistema conocido como el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que pues obviamente no lo vamos a relacionar para este curso, pero que vale la pena estudiar. Y también tenemos otras funciones, que son las funciones de calentar el oxígeno, humidificarlo y protegerlo. Entonces, acciones de filtro, acciones metabólicas, la acción no respiratoria. A nivel general, es importante tener en cuenta que nuestro pulmón tiene que relacionarse directamente con la circulación. Pulmón, circulación, matrimonio perfecto. Damos paso ahora a la explicación de circulación. Recordemos que el corazón es una bomba impelente y expelente que se encarga de recibir y enviar la sangre. Trabaja a través de impulsos eléctricos. Cuando se contrae se llama sístole, cuando se relaja se llama diástole. Es muy importante tener presente que nuestro corazón es un órgano autónomo, vegetativo, quiere decir que tiene total autonomía. Lo maneja el nodo sinusal, el nodo ventricular, haz de His, que más adelante vamos a dar explicación. Sin embargo, para que tengamos presente, el tallo cerebral se encarga de controlar los impulsos eléctricos y la bomba sodio-potasio, las contracciones. Vamos a hablar entonces ahora de la estructura. El músculo cardíaco tiene tres capas: el endocardio, el miocardio y el epicardio, desde la parte más externa hasta la parte más interna. Tiene 4 cavidades importantes: las aurículas y los ventrículos. Y algo muy importante es que se habla de un corazón derecho y un corazón izquierdo, donde se relaciona la sangre no oxigenada y la oxigenada. Vamos a explicar ahora la parte anatómica del corazón y de una vez vamos a explicar algo de su funcionamiento. Tenemos entonces la vena
cava superior y tenemos la vena cava inferior. Estas se encargan de llevar sangre no oxigenada, CO2. Lo voy a relacionar en azul para que sea más fácil de entender. La sangre que viene de vena cava superior trae la sangre del cerebro, del tórax y de los miembros superiores. Y la sangre no oxigenada proveniente del abdomen, de la cadera y de los miembros inferiores llegará por vena cava inferior. Estando ellas, van a ingresar a nuestro corazón a una cavidad conocida como aurícula derecha. Estando en la aurícula derecha, le va a dar paso al ventrículo derecho, a través de una válvula que se llama la válvula tricuspidia o válvula tricúspide. ¿Qué es una valva? Una valva es una puerta que comunica una cavidad, en este caso las aurículas con los ventrículos, y cada válvula tiene en este caso 3 valvas, 1, 2 y 3. Por eso se llama tricuspidia, porque tiene 3 valvas. Las valvas están sostenidas por unas cuerdas que se llaman cuerdas tendinosas, y esas cuerdas tendinosas son las que se encargan de cerrar la puerta y garantizar que la sangre que ha ingresado a la otra cavidad no se retorne. Entonces la válvula tricuspidia hace parte de esa puerta entre la aurícula y el ventrículo. Estando acá, la sangre va a pasar ahora a los pulmones y va a llegar a los pulmones a través de la arteria pulmonar. Que la arteria pulmonar es la única arteria que lleva sangre no oxigenada. Aquí seguimos sin oxígeno esa sangre. Específicamente se va a hacer un intercambio en los alveolos. Y los alveolos, recordemos que es la unidad funcional del pulmón. La sangre llega a unos capilares y en esos capilares se hace el intercambio gaseoso. Aquí sale el CO2 a través de la expiración, haciendo el paso por los alveolos, los bronquios secundarios, bronquios primarios y así sucesivamente hasta llegar a la parte externa de nuestro sistema. Y el oxígeno va a ingresar a través de la inspiración. Acá ya tenemos oxígeno dentro de nuestra sangre. Ese oxígeno debe ser distribuido al cuerpo, motivo por el cual va a retornar nuevamente a nuestro corazón ese oxígeno a través de la vena pulmonar, que es la única vena que lleva sangre oxigenada. ¿A dónde va a llegar? A la aurícula izquierda. Ya está en la aurícula izquierda sangre oxigenada. Ahora debe pasar por una compuerta que se llama válvula mitral, que es una válvula que tiene solamente 2 valvas, mitral de 2. Llega al ventrículo izquierdo y de aquí va a dar paso por la válvula aórtica, se va a dirigir a una curvatura que vemos en el corazón, que está más o menos de esta manera, que viene la aorta descendente, y la aorta ascendente. Recordemos que aquí ya tenemos la sangre oxigenada. Acá va hasta el callado aórtico. Toda la sangre que vaya por la aorta descendente inevitablemente hará un recorrido hacia el abdomen,
cadera y miembros inferiores. Y toda la sangre que suba por la aorta descendente llegará al cerebro, tórax y miembros superiores. Llega a las células, les va a entregar, dependiendo de donde corresponda, el oxígeno. Ellas le devolverán como resultado el CO2 y este CO2 retornará por abdomen, cadera, miembros inferiores a la vena cava inferior o por cerebro, tórax, miembros superiores a la vena cava superior y nuevamente se hará todo el recorrido. En sus ayudas hay una gráfica que muestra muy detallado el proceso de oxigenación de la sangre y la parte de la circulación. Importantísimo para tener presente, no solamente para la parte de recuperación de sangre en los pacientes, el control de la volemia, el control de la parte de los accesos venosos y la parte de la reanimación. Con esto finalizamos nuestra primera parte de anatomía, donde podemos desarrollar toda la parte de huesos, pulmones y corazón. Otro órgano blanco importante que vamos a relacionar a nivel general, acordémonos que estos son unas explicaciones generales de anatomía para tener conceptos básicos. Entonces hablamos que el cerebro es un órgano que se encarga de toda la parte neurológica de nosotros, de los seres vivos. El cerebro está recubierto por una tela conocida como las meninges. Tiene unas divisiones anatómicas, unas curvaturas, que son unos sitios de archivo de información que se conocen como las circunvoluciones. Y hay unas diferentes áreas en el cerebro que se encargan de la parte de la visión, de la parte olfatoria, de los sentimientos. El cerebro es algo muy importante para que ustedes lo tengan presente y es que es la parte lógica y racional de nosotros. Todo lo que tiene que ver con pensamientos, memorias, sentimientos, emociones, todo tiene que ver en la parte cerebral. Pero nuestro cerebro está acompañado del cerebelo, el tallo cerebral y el bulbo raquídeo. Esta parte posterior, que se ubica en la región occipital, es la que se encarga de la parte vegetativa. Todo lo que tiene que ver con control de la respiración lo maneja el bulbo raquídeo, frecuencia respiratoria. Todo lo que tiene que ver con la parte de la frecuencia cardíaca lo maneja el tallo cerebral. Todo lo que tiene que ver con las funciones digestivas, las partes en relación a todos los procesos que no tienen control de las emociones, es decir, son instintos y comportamientos vegetativos, los maneja esta parte posterior. El cerebro es extremadamente importante en nuestra parte neurológica, es un órgano que se encarga del control de las demás. Cualquier golpe o lesión sobre él puede generar daños o lesiones graves en el paciente. Frente a la respuesta neurológica lo vamos a utilizar muchísimo en la escala de Glasgow cuando hablemos de cómo responde a diferentes estímulos. Aquí podemos hablar de unas lesiones que pueden hacer fascias del lenguaje, fascias de la visión, alteraciones del patrón auditivo, todo lo que tiene que ver con la respuesta neurológica. El cerebro, órgano blanco, y a nivel general tenemos presente que tenemos la parte racional y lógica y la parte vegetativa de nuestro cerebro. Continuamos dando explicación a nuestra cavidad abdominal, donde están contenidos también órganos blancos, órganos importantes. El abdomen es una porción del cuerpo situado entre la parte torácica y la cavidad pélvica. Está dividido entre el tórax gracias al diafragma. Contiene órganos importantes para la digestión, para el metabolismo y está recubierto por una porción que se llama peritoneo. El peritoneo recubre todos los órganos y hay una pleura que se llama la pleura visceral que recubre cada órgano de manera independiente. Vamos a hablar de una generalidad de cada uno de los órganos contenidos en la cavidad abdominal. El hígado es un órgano blanco que está ubicado en la parte inferior del tórax, parte superior del abdomen.
Se encarga de las funciones de la síntesis de proteínas plasmáticas, almacena vitaminas, glucógeno. Se encarga también de eliminar algunas partes de la sangre o sustancias nocivas para el cuerpo y es una gran reserva de sangre. Está sostenido por un ligamento que se llama el ligamento de Teres, que es muy importante que lo tengamos presente porque en los casos de trauma este ligamento puede cortar el hígado y generar sangrados importantes. Encontramos otro órgano debajo del hígado que se llama la vesícula biliar. La vesícula biliar es un órgano que se encarga de eliminar todo lo que tiene que ver con algunas toxinas del cuerpo en menor proporción obviamente que el hígado. Su función es acumular la bilis y llevarla a los sistemas digestivos, al sistema digestivo para que participe en la síntesis de los alimentos y que permita más fácil su absorción. Encontramos otro órgano que es el páncreas, un órgano que también se encuentra debajo de nuestro hígado. El páncreas es un órgano que se encarga de producir enzimas digestivas que ayudan también en la parte del metabolismo. Y algo muy importante, se encarga de romper los carbohidratos, los lípidos y las proteínas, haciendo que sean más fáciles de absorción. Y algo muy importante, controla los niveles de insulina en el cuerpo, haciendo que se mantengan dentro de los valores normales, que están entre 70 y 110. Tenemos otro órgano abdominal, que es el vaso. El vaso ayuda muchísimo, forma parte del sistema linfático, hace parte del sistema inmune, protege nuestro cuerpo produciendo células que nos ayudan a defendernos. También se encarga de la parte de eliminación de sustancias como células sanguíneas viejas que ya no funcionan en el cuerpo, ayuda a eliminarlas y que obviamente no se acumulen dentro de nuestro sistema. Tenemos otro que es el estómago, que el estómago básicamente es una dilatación de nuestra cavidad abdominal, es el contenedor del quimo o de la sustancia alimenticia y simplemente permite el paso dada entre la vía digestiva superior y la vía digestiva inferior para que obviamente inicie el metabolismo. Tenemos el intestino delgado, que es una porción muy importante, puede medir incluso hasta 8 metros. En el intestino delgado entonces encontramos que inicia en la parte del estómago y termina hacia el nivel del duodeno, el yeyuno y el ilion. Y aquí en esta parte entonces vamos a encontrar que esta parte de arriba se llama duodeno, donde inicia nuestro intestino delgado, el yeyuno, que es como la porción media de nuestro intestino delgado, y la parte final que se llama el ilion. En el intestino delgado es donde realmente se desarrolla la absorción, es aquí donde se desarrolla la gran cantidad de absorción de proteínas y sustancias favorables para el cuerpo y se permite que continúen las sustancias que no son favorables para él, que van al intestino grueso, que en el intestino grueso es donde ya empieza a conformarse el bolo, la materia fecal. Entonces aquí tenemos el colon ascendente. Acá tenemos el colon transverso, colon descendente y acá encontramos la última porción donde está la parte del recto, donde se eliminan nuestros contenidos que no son favorables para el cuerpo y el resultado del metabolismo de los alimentos. Aquí encontramos una prominencia adicional que es el apéndice. Es una porción del intestino grueso que en algunos textos podemos encontrar que no tienen funciones, pero algunas investigaciones han dicho que el apéndice también participa en la producción de sustancias que protegen el cuerpo, células favorables para el cuerpo, y es una porción que conecta con el ciego a la cavidad abdominal. Ahora vamos a ver cómo se dividiría esta cavidad abdominal si nosotros lo dividimos en cuadrantes. Lo podemos dividir en 4 cuadrantes. Acá estamos dividiéndolo en 4 cuadrantes. Esos 4 cuadrantes nos van a hacer relación a los siguientes tejidos. Entonces acá encontramos cuadrante superior derecho, cuadrante superior izquierdo, cuadrante inferior derecho,
y cuadrante inferior izquierdo. En estos cuadrantes inferiores también encontramos unos órganos importantísimos, como son la parte del riñón, que están retroperitoneales, es decir, detrás del riñón. Encontramos la vejiga, que está en la parte anterior, y encontramos órganos reproductores tanto en el hombre y sobre todo más destacados en la mujer. Entonces, cuadrante superior derecho, si lo dividimos en esta porción sería el cuadrante superior derecho, cuadrante superior izquierdo, cuadrante inferior derecho y cuadrante inferior izquierdo. Si lo dividimos en 4 cuadrantes, pero también lo podemos dividir en 9 cuadrantes. Esos 9 cuadrantes los van a llamar de la siguiente manera: hipocondrio derecho, epigastrio, hipocondrio izquierdo, flanco derecho, mesogastrio, flanco izquierdo, fosa ilíaca derecha, hipogastrio y fosa ilíaca izquierda. Entonces tenemos, si lo dividimos nuestro abdomen en 4 cuadrantes: cuadrante superior derecho, cuadrante superior izquierdo, cuadrante inferior derecho, cuadrante inferior izquierdo. Si lo dividimos en 9 cuadrantes: hipocondrio derecho, epigastrio, hipocondrio izquierdo, flanco derecho, epigastrio, flanco izquierdo, fosa ilíaca derecha, hipogastrio, fosa ilíaca izquierda. Aquí a nivel general vamos a hacer hicimos la explicación de los órganos abdominales. ¿Para qué me sirven estas divisiones topográficas? Si un paciente refiere un dolor generalizado en este lado, para nosotros va a ser más fácil decir dolor en cuadrante superior derecho. Pero si el paciente habla de una lesión específica, una herida por arma cortopunzante, una herida por arma de fuego, que es un punto más específico, podemos decir que la herida está en hipocondrio derecho, porque es un rango de menor proporción y va a ser más detallada la ubicación de la posible lesión. Con esto finalizamos un repaso muy general de la parte de anatomía. Los invito a que se documenten, a que sigan investigando, a que completen la información con las ayudas y el material de estudio enviado.